un riesgo porque se quiere subordinar al Poder Judicial, la última reserva moral de alguna manera que tiene el país. El Poder Legislativo ha pasado a ser una escribanía del Poder Ejecutivo. Y entonces otra vez la República, que venía con muletas, ahora ya estamos ahí al borde del colapso. ¿Qué pensamiento te da todo esto que está ocurriendo en este momento? Y yo creo que la situación es crítica. Yo estoy muy preocupado, no tanto como abogado, sino como ciudadano de a pie. Sobre todo por el avance o esta embestida que ha hecho el gobierno nacional sobre el Poder Judicial, que es la secuencia más grave, porque el avance del kirchnerismo sobre la justicia comienza hace 10 años. Es decir, si bien incorporó a la Corte miembros o integrantes de larga trayectoria y destacada trayectoria, el objetivo fue consolidar o revertir una jurisprudencia en materia del corralito financiero que lo declarara constitucional. Y luego tenemos miles de ejemplos, las críticas a la situación o al estado de los juicios en público, hecho en los discursos políticos del presidente y de la presidenta, la remoción como si fuera un empleado de la última dependencia pública de lo que era de quien fue el procurador de la Corte, y ahora ya no está en peligro la República. Ahora ya hay un quiebre del sistema republicano porque hay una intromisión gigantesca del Poder Ejecutivo con las 3 leyes claves de este paquete de medidas que se ha denominado democratización de la justicia, pero que para mí es una dedocratización de la justicia, porque el objetivo es manipular la justicia a los fines de revertir ciertos fallos en la actualidad, pero y vuelvo a tu introducción, a tu comentario, ya se está previendo la necesidad de lograr impunidad. Entonces, es necesario manejar determinados jueces que pueden llegar a ser claves para decidir algunos conflictos a futuro. Pero la situación es gravísima, porque se habla de democratización, pero yo pienso, ¿por qué sobre el Poder Judicial, que es, si se quiere, un poder republicano e históricamente, en el ámbito comparado, nunca ha sido con la misma intensidad un poder democrático que los restantes poderes del Estado? A mí me llama mucho la atención la posición del kirchnerismo, porque, por ejemplo, ellos eligieron su fórmula presidencial a dedo. Ellos no practicaron la democracia interna como cualquier partido político. Discúlpame la interrupción. Sí. El peronismo siempre fue igual. Perón, desde Buenos Aires o desde Puerta de Hierro, a dedo eligió todos sus candidatos, ¿no? Son peronistas, no nos olvidemos. Bueno, en eso coincido con vos, y es un acierto lo que decís, porque generalmente los argentinos ya estamos cansados de que, de acuerdo a cómo vaya la política de los distintos gobiernos peronistas, ellos dicen el kirchnerismo, el menemismo, como si no formaran parte del mismo partido. Y estas formas de hegemonismo, de proyectos autocráticos, de manipulación de la justicia, nos muestran el ADN, son de la peor vertiente justicialista. Ojo, el peronismo ha evolucionado y tiene figuras para la renovación muy importantes y con mucha proyección. Sin embargo, insisto, estamos cansados como ciudadanos que nos digan, el menemismo no era peronismo y nosotros sí, y cuando les conviene se recuestan sobre el partido político para lograr estructura y aparato. En ese sentido, Moyano, con su cultura primaria que tiene ayer, dijo una gran verdad, porque dijo, dejen de hablar del peronismo disidente. Nosotros no somos el peronismo, somos el peronismo, dijo. ¿No? Exactamente. Este es el verdadero peronismo, el otro vas a saber qué es. Es que el problema desde hace mucho tiempo, es que el peronismo resuelve sus problemas o asuntos internos con el voto de la ciudadanía en general. Pasó con la elección interna que fueron Rodríguez Sá por un lado, Menem por el otro, Kirchner, es decir, que resuelvan sus asuntos internos, pero que no nos digan que el kirchnerismo es distinto que el menemismo, porque, la historia la conocemos todos y aparte la coyuntura política demuestra que no. Ahora, por lo que vos decías recién, está el tema de la democratización de la elección de los jueces
de la justicia argentina, el tema de las cautelares, donde el Estado avanza un poco más sobre el privado sin que el ciudadano pueda avanzar sobre el Estado. Me acuerdo de una frase de Mussolini que decía: todo a través del Estado, fuera del Estado, nada. Estaba escrito, Perón la tenía en su escritorio de trabajo, esa frase de Mussolini. Es que el Estado pretende seguir avanzando y vamos a tener, según la idea de esta presidenta, tener un Estado omnipotente que se hace cargo de todo, que nos permite, fíjense la creación de riqueza, ¿no es cierto? Este modelo hace 2 años que no genera un solo empleo. En algunas regiones del país, esto lo digo porque lo he leído por allí, cuando en la década del 60, 70, el 70% del PBI argentino estaba formado por la actividad privada. Hoy ya hay regiones donde el 70% del PBI de esa región es empleo público. Está dado por el sector público y no por el sector privado, que cada vez se ve más ahogado, que cada vez tiene que pagar más impuestos, que cada vez es más controlado y que cada vez es considerado un enemigo del gobierno, un enemigo del pueblo. Yo muchas veces le he dicho a los empresarios: es hora que ustedes empiecen a hablar, porque realmente los únicos que son fabricantes de riqueza en un país son los empresarios. Bueno, ¿qué opinas de todo eso? Es que en el fondo hay que vincular también los aspectos de la economía con la ley y la vigencia de la Constitución. Muchas veces algunos empresarios confunden por ser beneficiarios de algunos buenos gestos del gobierno, es decir, algunos favores del gobierno, que la situación va a perdurar. Pero cuando no hay ley y cuando no hay pautas claras, el gobierno se enoja con esos empresarios y son parte de un grupo que ya es prácticamente residual. Que hay una tendencia hegemónica y que se vincula con el tema del Poder Judicial, un poco lo conversábamos recién. Cuando avance el gobierno sobre la independencia del Poder Judicial, el régimen de las medidas cautelares es realmente calamitoso, es una decapitación de las medidas cautelares, que es la única defensa que tiene en particular contra el gobierno prácticamente, pero cuando avanza sobre el particular, sobre el sujeto, sobre el ciudadano de superficie, lo que está haciendo es avanzar también sobre su independencia. Cuando el gobierno dice: ustedes van a gastar $200, ustedes me tienen que avisar si van a Brasil de vacaciones, a qué restaurante van, para ver en qué gastan o en qué consumen, es una muestra de que cuando no hay reglas claras se distorsionan todos los elementos que hacen a la vida de una sociedad, la economía, la cultura, prácticamente todo. Entonces, paradójicamente, a la pomposa denominación del proyecto de la justicia no tiene nada democrática y es jurídicamente inconstitucional y te diría que políticamente reaccionaria, porque concentra cada vez más los resortes del poder en el Estado. Como han hecho la mayoría de las dictaduras. Sí. Bueno, muy bien. Gracias por tu presencia, Bueno, Jorge. Nos volveremos a encontrar y vamos a seguir analizando todo esto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Muy bien, en el próximo bloque vamos a ver una entrevista que le hice el lunes pasado cuando estuvo en Córdoba el senador Ernesto Sanz. Colector, junto a Rengas, trabajando por el futuro de los cordobeses.
En Prevención ART somos número 1 porque contamos con los mejores servicios para que usted también lo sea. Prevención ART, una empresa del grupo Sancor Seguros. Muy bien, el lunes pasado vino a Córdoba y dio una charla en el almuerzo tradicional que tiene mensualmente la Bolsa de Comercio de Córdoba, el senador Ernesto Sanz. Lo pude entrevistar después del almuerzo, se conversó sobre todos los problemas de ahora, no había salido todavía todo esto del blanqueo de dinero, pero quiero hacer una pequeñísima aclaración porque en un momento yo le repregunto al doctor Sanz por algo que él dice del doctor Alfonsín. Yo he tenido por costumbre, en los 10 años que llevo de periodista, de no ser un periodista conformista con las respuestas que me dan. Si alguien me da una respuesta que a mí no me cierra de ninguna manera, seguramente le voy a decir, pero espere, no, mire, soy un poco un periodista contestatario. No lo pude chequear la nota, lamentablemente, así que la voy a ver igual que usted ahora, como tal cual se la grabó. Si se me fue la mano, pido disculpas, pero bueno, después vamos a reconversar el tema. Véala. Doctor, usted al comienzo de su charla dijo que en Argentina en este momento lo político institucional era un poco más grave que lo económico. Amplíeme esos términos, por favor. Bueno, yo lo que digo es que ha habido momentos de la Argentina en donde una mala situación económica, ya sea porque del frente externo o por errores de la economía local, se ha llevado puesto a un gobierno o un sistema político. Pero acá estamos viviendo una cosa diferente. Acá estamos viviendo un sistema político que está funcionando mal y que está poniendo en riesgo a la economía que no venía funcionando tan mal, y que no tiene razones externas o internas para estar tan mal, ¿no? Entonces, no sé si me explico bien. A ver, es la política y la mala política la que está influyendo negativamente sobre la economía y eso hace que, en definitiva, todo el sistema se esté, ¿no? ¿Cómo se corregiría esto? Bueno, se corregiría esto si el gobierno nacional, en vez de seguir acumulando poder y enfermo por acumular poder y por perpetuarse en el poder, bajara un par de cambios, pisara la pelota, dijeran que van a respetar las leyes, que van a respetar la Constitución, dieran señales de confianza, de previsibilidad, de seguridad jurídica, y eso influiría inmediatamente sobre la economía mejoraría. Si el gobierno, en vez de estar obsesionado por quedarse en el poder, combatiera la inflación, influiría sobre la economía. Esto es lo que yo quiero señalar. Quiero señalar que el problema central es político. Esto es a diferencia, como le dije, de otras épocas en la vida de la Argentina, en donde, por ejemplo, en la época de Alfonsín, en los 80, el problema era económico. No había precios internacionales de nuestros productos, habían cerrado los mercados internacionales, había un germen de inflación muy fuerte, pero el gobierno políticamente estaba sólido, era un gobierno que tenía solidez, pero la economía lo fue deteriorando. O sea, la economía era la que deterioraba la política. En una entrevista una vez Raúl Alfonsín me confesó que él no se consideraba un buen administrador. No sé, no lo escuché nunca decir eso. Es más, me dijo que no tenía capacidad ni para administrar su propio estudio jurídico. Bueno, no sé en qué contexto lo habrá dicho. Lo dijo una noche cenando con Nacho López, con Sergio Villarroel, que era socio mío, y con otras personas que estaban ahí. Puede ser que, a ver, los administradores del Estado no solamente se miden en términos económicos. Alfonsín fue un extraordinario administrador de un Estado que consolidó el sistema democrático. Y eso de por sí ya era un administrador. Ahora, si lo que él quiso señalar es que no tenía capacidad para manejar él la economía, sino que tenía que nutrirse de buenos técnicos, bueno, eso le pasa muchas veces a muchos gobernantes. Yo fui intendente de San Rafael y soy abogado, no sabía mucho de pavimento, pero me busqué buenos ingenieros y topógrafos y hicimos pavimento. Volvamos al tema, doctor. En lo político, esta gente tiene una gran capacidad por la toma del poder y perpetuarse en el poder, ¿no? Ni siquiera lo disimulan. ¿Usted cree que es fácil desmantelar esta bomba atómica que tenemos? Yo creo que sí es fácil, pero
para eso se requiere mucha decisión política y se requiere un cambio de situación. Perdón, ¿decisión política de quién? ¿De la oposición o del gobierno? No, del gobierno por supuesto, pero claro, el gobierno hoy no está en condiciones de tomar la decisión porque está obsesionado con la búsqueda del poder. Pero creo que en la medida en que la sociedad en octubre le ponga límites al gobierno, vamos a empezar a vivir una situación de equilibrio diferente. ¿Cómo hacemos para que una sociedad le ponga límites al gobierno cuando una gran parte de la sociedad está prácticamente funcionando como analfabeta funcional? Esto es, que sabiendo leer y escribir no entienden lo que leen ni tampoco lo que escuchan. Y usted habló de los exámenes PISA y ahí le está demostrando hacia dónde va la sociedad nuestra. Bueno, pero hay que militar esto, hay que hacer mucha docencia, hay que tener mucha capacidad de militante y de vocación de informar y de protagonizar con los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber que estando atentos, alertas, movilizados, son mucho más que los sectores que no les importa el futuro de la Argentina. Me parece que lo que nosotros no podemos es bajar los brazos de que en la Argentina está todo como preconfigurado y que no hay manera de cambiarlo. Se pueden cambiar las cosas, se pueden cambiar. Hace falta mucho compromiso ciudadano y hace falta también dirigentes políticos que estén comprometidos con ese cambio. Bueno, y no que denuncien a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Bueno, a mí me dolió mucho eso de parte de la diputada Carrió, que hizo una denuncia infundada contra los miembros de la Corte, le hacen generar descreimiento a la gente, cuando en verdad lo que deberíamos hacer los políticos de la oposición es proteger a la Corte, no denunciarla. Doctor, usted dio varias definiciones de populismo. Me gustaría, si es posible, si las puede repetir, porque allí un poco radica este problema de una sociedad que, empobrecida y desinformada, por no decir ignorante, apoya todo este tipo de gobiernos. Bueno, el populismo desde lo político es la exaltación de un líder, que ese líder tenga contacto directo con el pueblo, sin intermediarios, ni partidos políticos, ni gente de prensa, ni medios periodísticos. Y ese líder, a su vez, tenga acumulación de poder político y económico de tal manera que pueda arbitrariamente dirigir desde su soledad y su individualidad los destinos del país. Eso es un populismo de lo político. Y desde lo económico está caracterizado por el facilismo económico, es decir, por derrocharse el capital en el corto plazo y no mirar en mediano y largo plazo lo que ha ocurrido en energía, donde hoy estamos importando combustible y gas por 15.000 millones de dólares, no haber explorado antes de haber explotado, y en el transporte, donde la gente viaja como ganado después de haber gastado millones de pesos en subsidios, o en educación, donde se ha invertido mucho en educación, pero la calidad ha bajado. Ahí hay populismo sin duda. Una última pregunta y lo dejo en libertad. Sí. Y le pido disculpas por el tiempo que le he robado. Por favor. Usted el sábado ha hecho un lanzamiento político que prácticamente lo pone como un candidato a presidente. ¿Cuáles serían sus prioridades si usted es presidente del país? En primer lugar, cambiar la cultura de la Argentina. La cultura de la violación de la ley por la del respeto a la ley, la cultura del no te metás por la del compromiso y la participación, la cultura de vale todo por el de las reglas y el de los principios, y la cultura de incluir a la gente para dominarla por el de incluir a la gente más vulnerable para liberarla y para generar movilidad social y progreso. Esa es la primera tarea del próximo presidente en la Argentina, además de ser un presidente que pacifique los ánimos y no que genere más división. Para tu futuro, confía en quien tiene pasado. Bancor, 140 años, acompañándote. No compres dólares. Invertí tus ahorros metro por metro. Plan Metro Cuadrado. Otra creación de Grupo ESIPSA. Planmetro2.com.ar.
Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. Obtené tu Cardinales con GNI Propietarian. Requisitos: que quieras ser propietario. Llámanos al 0800 8888 464. Yo sigo sosteniendo desde hace mucho tiempo que los empresarios, que vuelvo a repetir lo que dije antes, son los creadores de riqueza en un país, tienen que empezar a hablar, tienen que hacerse escuchar. Y le voy a poner como ejemplo la entrevista que le realicé a Manuel Tagle, donde no solamente habla de su empresa, sino que empieza a hablar del país. Y es lo más importante que hoy pueden tener como actitud los empresarios si es que quieren salvar a la República. Esa es la idea. Véalo. Manuel, bueno, usted como empresario es de los empresarios que está empezando a hablar fuera de la tónica empresaria, sino que está empezando a hablar del país. Me gustaría conocer su opinión sobre la visión que usted tiene hoy del país. Bueno, yo no es que esté empezando a hablar, he hablado siempre sobre mis inquietudes con el país que merecemos los argentinos y que deberíamos tener. He sido siempre muy comprometido con esto porque me parece que es el deber de todos los que tenemos convicciones más o menos claras sobre lo que pasa en la Argentina o lo que debería suceder, las expongamos o las digamos. Así que bueno, con respecto a la pregunta que usted me hace, yo creo que Argentina está siendo un verdadero desperdicio como país, un país que ha optado por caminos no muy racionales desde el punto de vista político y sobre todo económico. Y la conclusión es que estamos viviendo un país con un grado enorme de pobreza, de marginación de gente que no puede satisfacer sus ambiciones mínimas en uno de los países más ricos del mundo. Y eso es lo inexplicable porque hemos equivocado la política que deberíamos haber seguido durante todos estos últimos años, respetando las libertades individuales, las libertades civiles y económicas, respetar a los mercados. Es decir, una economía de mercado liberal, que es lo que debería realmente haber no abandonado nunca el país desde hace muchos años. Que no nos olvidemos que Argentina estuvo entre los primeros países del mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Estuvo rivalizando con Canadá, con Australia y Nueva Zelanda. Y hoy Argentina está postergada inexplicablemente por sus errores políticos. Es más, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Inglaterra, Holanda, Bélgica, eran deudores nuestros. Dicho por ejemplo, en Orlando Ferreres, 200 años de economía, un libro gordo que yo le llamo el libro gordo de PTT, eran deudores nuestros. La Argentina era acreedor de todos esos países. Fíjese la voltereta que hemos dado. Me importa conocer su opinión, Manuel, sobre este tema de la educación en la Argentina, que ha sido un poco uno de los problemas que se ha ido deteriorando permanentemente y que a futuro nuestros niños, que serán hombres, no están formados. Yo no soy un especialista en eso, pero indudablemente, como cualquier argentino, creo que la educación ha sido uno de los grandes desazones que ha sufrido la sociedad argentina, porque Argentina, en ese momento en que comparábamos a Argentina con Australia, Nueva Zelanda y Canadá, Argentina tenía mejores índices no solamente de riqueza per cápita en sus habitantes, sino que además tenía mejores índices de educación que esos países. La involución de la educación ha sido una de nuestras grandes tragedias como país. No se han puesto los recursos que se necesitaban poner, ni el énfasis, ni la preocupación, y además una sociedad que ha tenido problemas de subsistencia en las cuestiones más elementales. Obviamente deja la educación para un segundo plano. Entonces la economía está ligada también a la educación. Cuando usted tiene una economía pujante, una economía que hay inversión, que hay trabajo digno, y que evitemos y que podemos evitar los subsidios, las asignaciones universal por hijo,
que son simplemente la demostración de una economía que no funciona. Porque en un país rico como el nuestro no deberíamos necesitar ese tipo de dádivas y de subsidios. La gente debería tener trabajo digno, trabajo honesto. La cultura del trabajo la hemos destruido. Y con eso se destruye también la educación, porque la gente tiene que subsistir en tareas indignas, en tareas a veces de todo tipo, que no son las que el país necesita ni las que la gente la hace realmente crecer como persona y como sociedad. Manuel, usted que conoce bastante un poco el tema de la historia nuestra, hay muchos hitos en la historia, digamos en los últimos 80, 90, 100 años. Pero ¿cuándo cree usted que se produjo un cortocircuito, se dobló la bisagra, como decía Raúl Alfonsín, y nosotros, siendo una casi potencia, pasamos a declinar y nos vinimos barranca abajo y nunca más pudimos subir? ¿Qué hito para usted en estos últimos 80 años, por ejemplo, fue el que marcó ese doblez que se produjo en la historia argentina? Yo creo que la Argentina, después de la Segunda Guerra Mundial, adoptó una corriente que estaba un poco de moda, no digamos el socialismo, pero sí la creciente intervención del Estado en la actividad económica, creyendo que esa actitud política del gobierno era beneficioso para el país, era beneficioso para el funcionamiento de la economía, que el Estado interviniera y resolviera muchos de los problemas que a veces aquejan en una economía, en una sociedad. Y me parece que esa actitud que surgió en la década del 50 con el peronismo, a la Argentina prácticamente le costó abandonarla. Es decir, no pudo salir de esa demagogia, ese populismo permanente, creyendo que en el fondo son los caminos que van a resolver los problemas de Argentina. Y el populismo y la demagogia son caminos de corto plazo. Es decir, usted le quiere resolver a la sociedad argentina en un periodo muy corto de tiempo los problemas que tienen hoy. Pero lo que termina haciendo es perjudicando aún más a esa sociedad, porque no hay inversiones, no hay desarrollo, no hay crecimiento, no hay generación de riqueza, un sector privado que empieza a maniatarse, a atrofiarse, y por lo tanto la economía empieza a desacelerarse y a decrecer. Y por lo tanto la gente paga con una insuficiencia de trabajo, de bienestar, esa situación. Así que yo creo que esto es algo que los argentinos nunca hemos tenido claro. No nos animamos a decir que lo que nos va a salvar a este país, nos va a volver al camino realmente del crecimiento y del desarrollo, es volver a una economía de mercado liberal, capitalista, con una intervención del Estado en las cuestiones sociales. Eso no lo niega nadie, porque aquí hay que preocuparse por eso, hasta que la economía resuelva los problemas económicos de esa gente y sea innecesaria la asistencia paternalista del Estado. Eso es lo que realmente deberíamos hacer los argentinos. Es un camino que lo vamos a recorrer en algún momento, porque Argentina no va a quedar marginada de la historia. Ojalá sea como usted dice. Lo cambio de tema, Manuel. El otro día usted inauguró sus nuevas concesionarias. Por allí leí en algún diario, creo que era el grupo de concesionarios más grande del país, AutoCity. Cuéntenos un poco de eso. En realidad no impresiona un poco porque son 4 concesionarias que están juntas. El proyecto es muy lindo porque está basado en la funcionalidad de las empresas, es decir, que los clientes se sientan cómodos, los empleados se sientan cómodos, trabajen con eficiencia, y creo que impacta un poco el proyecto visualmente porque son 4 concesionarias juntas, pero lo que hicimos fue trasladar nuestros locales viejos que ya no servían, que ya no funcionaban para lo que el mundo moderno requiere del negocio del automóvil, en un nuevo concepto en función a nuestra experiencia, y creo que ha sido un acierto porque, bueno, los clientes lo están valorando, nuestros empleados también están más cómodos. Creo que con visión de futuro va a ser un gran paso que hemos dado nosotros en el negocio del auto. ¿Pudo unificar algún tipo de servicios para mejorarlo y optimizar la gestión? Las marcas son muy celosas y además nosotros también lo somos, en que no podemos mezclarnos. Pero hay ciertas cosas que sí las vamos a unificar. El negocio del usado, por ejemplo, está unificado. Los sectores administrativos, centros de cómputos, personal. Hay muchas cosas que se pueden unificar y que van a significar economías claras y concretas en el futuro para el funcionamiento de las empresas.
Dos preguntas finales. ¿Qué extensión ocupa ustedes ahí en terreno? Y el parque automotor usado debe ser el más grande de Córdoba. ¿Cuántos vehículos tienen? El predio tiene 8 hectáreas.